Gustavo Ruz Zañartu, de profesión sociólogo y también coordinador nacional por la Asamblea Constituyente. Y vamos a analizar un tema que me imagino que lo asumen de mucha importancia, Gustavo, lo que está pasando en materia de movimiento social, la gente expresándose y lo que va a pasar también con este plebiscito. Me imagino que es un tema de relevancia nacional. Bueno, gracias Álvaro por la invitación y a los televidentes de Contivisión. Este es un tema muy relevante, como tú dices, que de suyo todo movimiento social necesita un lugar para expresarse. ¿Cómo canalizas tú, gente de Arica, Magallanes, Isla de Pascua, en el exilio, en Estados Unidos, en México, en España hubo grandes manifestaciones también? Hay más de 1 millón de chilenos fuera de Chile, ¿no? Entonces, la Asamblea Constituyente es el lugar en que naturalmente, por definición, la gente puede expresarse. Y eso suena muy bonito, casi como tomarse un vaso de agua. ¿Qué tiene de malo que la gente pueda expresarse y tomar decisiones consensuadas, democráticas, dialogadas, negociadas, pero mirándote a los ojos, no clavándote en una puñalada por la espalda? Aparentemente no tiene nada de malo eso. El problema es que estamos en un país como Chile que es muy rico, ¿ya? Y si todos opináramos qué hacer con nuestra enorme riqueza que es el cobre, con nuestra enorme riqueza que es el litio, con nuestra enorme riqueza que es el mar, el fondo marino, la pesca, el borde costero, nuestra enorme riqueza el agua dulce, la montaña, ya nuestros ventisqueros, nuestros bosques, nuestra capacidad agrícola y ganadera. Entonces, capaz que a alguien se le ocurre que nos repartiéramos hermanablemente entre todos esa riqueza. Y ahí está el problema. Aquí hay un sector que no quiere que esa enorme riqueza sea para beneficio de todas y de todos y que quiere apañar esa riqueza en pocas manos, ni siquiera en manos de chilenos o chilenas, no. El más del 80% de la riqueza en Chile está en manos extranjeras. Ese es el problema. Gustavo, hay una frase que se ha repetido durante mucho tiempo, que alguien dijo, bueno, en el último tiempo quiero decir, como nadie vio venir probablemente esto cuando quizás todos los domingos veíamos a expertos analizando el comportamiento de los chilenos, que el chileno aquí, que el chileno acá, las proyecciones, que esto debería ser lo mejor, que esto no debería ser lo mejor. Muchos análisis uno tras otro y al final, como alguien dijo por ahí, nadie le echó un topo. Bueno, es que es una forma de decirlo. Lo que pasa es que a las personas que tú entrevistas aquí en el programa y las que tienen visibilidad en los medios son personas de una élite que está cooptada. O sea, aquí, ¿cómo domina a un país y le quita su riqueza? Porque lo que nos han hecho es que nos han arrebatado nuestra riqueza. Nosotros somos uno de los países más ricos del mundo, pero no podemos disfrutar de nuestra riqueza porque prácticamente la regalamos a grandes conglomerados internacionales. Entonces, para que esto opere y la gente crea que esto está bien, que está normal, que somos un ejemplo, que somos un modelo para el mundo, porque esa es la propaganda que existe, primero está el uso de la fuerza, ¿verdad? Se bombardea el Palacio de la Moneda, se ordena el país, se exilia a un montón de gente, se mata a otro grupo, se le da miedo al resto. Se produce un miedo en la población de no ser víctima de un atropello. Y después que ya la gente está atemorizada, dividida en sus casas, arrancando, se forma una constitución, un sistema económico, un sistema educacional, un sistema de salud y un sistema de comunicaciones. Y en Chile ese sistema de comunicaciones lo controla el Mercurio y la Tercera, el grupo Prisa en radio, ¿verdad? 5 canales de televisión a nivel nacional. Por cierto, exceptúa Contivisión, que es un fenómeno regional de Talca, del Maule. Y ese sistema es el que te hace creer de que Chile es un país modelo para el mundo, ¿eh? Que los goles de Alexis Sánchez son los mejores goles del mundo, que las sandías son las más dulces del mundo, que la nieve es la más blanca del mundo. Entonces, esta visión chauvinista encubre los males de la sociedad, que son muchos, ¿no? El hecho que más de la mitad de los que trabajan, que tienen sueldo, ganan menos de 350.000 pesos, es una calamidad. Que de 2,5 millones de adultos mayores hay un 90% que gana un ingreso de 200.000 pesos, es una catástrofe, ¿ya? Que tengamos la más alta tasa de suicidios de América Latina en los adultos mayores y la más alta tasa de suicidios en los jóvenes, es una calamidad. Que tengamos la mayor cantidad de presos en las cárceles que toda América Latina es una calamidad.
y que los expresidentes de Chile, incluyendo la expresidenta, tengan un sueldo más alto que el rey de España, es una ofensa. Es un insulto a la inteligencia de los chilenos. Gustavo, que los diputados y senadores, perdona, tengan el sueldo más alto de toda América Latina. Es un insulto a la inteligencia de los chilenos. ¿Ya? Gustavo, bueno, yo sé que aquí hay mucho paño que cortar, ¿eh? Sí, claro. mucho que analizar al respecto. Ya vamos a llegar a analizar un poco el tema de la Asamblea Constituyente y el trabajo que ustedes están desarrollando. Lo voy a conectar lo que ha sucedido, el estallido social, con lo que nos ha pasado a nosotros en la Constitución con el terremoto tsunami. Tienen que pasar también todo este tipo de situaciones complejas para que volvamos a lo básico, a darnos cuenta efectivamente que siempre tuvimos la capacidad de conversar, siempre tuvimos la capacidad también de comprender nuestro medio, pero algo nos pasó en algún momento que efectivamente uno vuelve a su vida cotidiana, dejó de saludar al vecino, etcétera. Hay un dejo también de responsabilidad personal. Yo creo que efectivamente los modelos son criticables por muchas cosas, pero también nosotros los terminamos validando de alguna u otra manera. ¿Dónde está la responsabilidad también personal efectivamente de sumirse de repente en una montaña rusa que a veces uno ya lleva tanto tiempo dando vuelta que al final pasa algo y dice, chuta, sí, debería haber hecho algo más? Es que no puedes poner la carreta delante de los bueyes. Si somos 17 millones chilenos, ¿ya? Y de estos 17 millones, el 70% vive a duras penas. O sea, con un sueldo más o menos reguleque, peleando con las deudas, ¿verdad? Con el banco, con los préstamos, en fin. Y dentro de eso, por lo menos un 30% que vive muy mal, bastante mal, sobre todo en regiones, ¿no? En la periferia de Santiago, en regiones. Esa gente no tiene la opción de tener una especie de revisión interior, cómo me estoy comportando yo, porque la lucha por la vida, la necesidad de comer esta tarde, de poder bañarme esta noche, tener gas para una ducha, ¿verdad? De tener remedios para la enfermedad de mi papá, de mi mamá, no me deja ver el mundo, el proceso en su conjunto. A la mayoría los árboles nos impiden ver el bosque. Le echamos la culpa al gobernador, al intendente, al alcalde, de repente hasta al presidente. No vayas a creer tú que yo soy defensor de Piñera, pero Piñera es una pieza dentro de un engranaje muy superior a él. De hecho se vio en estos días que quedó muy aislado, que no le hizo caso ni el Ejército, ni el Contralor, ni la Corte Suprema, ni las Fuerzas Armadas en general. Estaba ni su partido, ni la UDI. Entonces fue sobrepasado y le impusieron esta solución que le llaman acuerdo de paz. Esto significa entonces que hay estructuras que nos sobrepasan a ti, a mí, a cada una de nuestras televidentes y nuestros televidentes, que son estructuras que nos obligan a vivir al día, contando, digamos, las chauchas para poder llegar a fin de mes y más o menos sobrevivir, ¿no? Eso significa que no tenemos diálogo entre nosotros, que las universidades no están dando la hora, porque tú me dices, nos sobrepasó las manifestaciones el 25 de octubre, pero bueno, ¿dónde estaban los sociólogos, los antropólogos, los cientistas políticos, los filósofos, los historiadores, todo el mundo de las ciencias sociales, los economistas que nos decían que éramos modelos? José Piñera, que decía que el sistema FP era un Mercedes-Benz, que era un lujo, ¿ya? Entonces resulta que ahora hasta los premios Nobel de Economía dicen que las AFP son una estafa, porque no hay ninguna forma correcta de decir que no sea una estafa. Que te quiten lo tuyo, lo utilicen para especular y te devuelvan la migaja. Claro, y eso uno lo puede evidenciar claramente con el tema de las pensiones, que es tu plata y que efectivamente uno no pueda y eso, estimado hacer uso Álvaro, de aquello. Es violencia. Eso es violencia, porque con eso muere gente. Con eso las listas de espera en los hospitales bajan, porque la gente muere en las listas de espera. Entonces tú ves todos los consultorios de Arica Magallanes repletos sin poder satisfacer una demanda mínima de salud. ¿Para qué decir los estudiantes, verdad? Que terminan de la universidad, sacan un título y después no hayan que hacer con el título, pero están endeudados por 20 años. Gustavo. Entonces, para eso sí, necesitamos lo que tú dices, y me alegro que tú se lo digas a nuestros televidentes, necesitamos un diálogo. Pero un diálogo informado. ¿Cómo vamos a discutir tú y yo si no sabemos en qué consiste el problema? Y ahí está la importancia que tiene la protesta social, llamémosla así. Yo no creo que sea un estallido, es una protesta consciente
no son locos los que andan en la calle, no son alienígenas, son personas cultas que ganan su trabajo decentemente, que salen, ¿por qué? Porque el canal que tenían el diputado, el alcalde, el senador, el partido político, no cumplió la pega. Entonces tienen que salir directamente a tomarse la plaza pública y señalar que aquí hay una gran mayoría, no es un poquitito de gente, es la gran mayoría que está mal y que tiene inteligencia para darse cuenta que está mal y por lo tanto tiene inteligencia para proponer soluciones. Si tomáramos en cuenta la opinión de la gente que salió a las calles, te aseguro que tendríamos una gran solución pacífica, civilizada, ordenada para todos los problemas de Chile, porque hay mucha riqueza, somos los países más ricos del mundo, pero como no nos escuchan a nosotros, ¿quiénes se escuchan entre ellos? Luxis con Piñera, el jefe del ejército, el dueño del mercurio, las transnacionales del cobre, las AFP, entre ellos se escuchan, hay un pacto entre ellos, no hay un pacto social en Chile, nunca ha habido pacto social, hay un pacto de la élite. Entonces la élite se reparte la riqueza, nos deja a nosotros con las migajas y después nos dice que somos violentos porque salimos a la calle. Gustavo, a ver, analicemos un poco también lo que va a ser este año este plebiscito, donde cada uno de los chilenos, en este ejercicio que yo te comentaba fuera de cámara, que en conciencia, saber si efectivamente yo quiero seguir viviendo en un país como este, lo quiero cambiar, y el cambio va a radicar precisamente en participar, en votar, y el modo en que se va a construir, me imagino que también lo asumes que es trascendental, es importante la participación ciudadana. Y lo otro, que hoy día, no sé si tú lo ves así, que se ha manoseado mucho el concepto de la Asamblea Constituyente, que por un lado la Asamblea Constituyente nos va a llevar directamente al infierno, que nos vamos a condenar, nos vamos a transformar en otro país, y otra gente dice no, que es el mejor camino. Entonces se genera también una situación de desconfianza en que gente quiere participar, pero no sabe cuál es el camino. Entonces, si yo no sé en qué quiero participar, muchas veces digo, mejor me voy a quedar en mi casa, voy a tratar de ver cómo solvento esto que me está tocando vivir y que otros decían. ¿Cómo lo ves tú al respecto del concepto de la propia Asamblea Constituyente? Explicar un poco qué es lo que es y si efectivamente nos vamos a ir al infierno o no. Bueno, te lo planteo lúdicamente para poder entenderlo. Sí, yo sé, pero es que una mentira repetida 1.000.000 de veces se transforma en verdad. Se ha demonizado a la Asamblea Constituyente porque si existiera una verdadera Asamblea Constituyente con delegados y delegadas electos democráticamente de todos los sectores sin exclusión de nadie, y esos delegados tuvieran buena información, tuvieran buena cobertura de prensa y tuvieran tiempo para discutir. Yo no te puedo decir, arreglemos Chile, tienes 2 minutos para hablar. Posible. La Constituyente puede durar 1 año, 2 años de debates, ¿ya? Porque la gente que tiene sabiduría y conocimientos puede decir las cosas en media hora, en 1 hora, en 2 horas. ¿Te fijas? No tienes por qué ponerle una camisa de fuerza que hable 10 minutos. En este caso un programa así, pero una constituyente no, porque está decidiendo el destino de todo un pueblo. Y por eso a la ley rica, que le interesa que la gente obedezca y que no opine, que no reclame, que no se una, que no presione, a esa gente le produce pánico a la Asamblea Constituyente. Y nos acusan a nosotros de que esto es un invento del marxismo trasnochado. Bueno, yo le tengo como noticia a nuestros televidentes que don Carlos Marx no había nacido cuando en 1812 el cura Camilo Enrique en la Aurora de Chile llamaba a una asamblea constituyente. Bueno, Fray Camilo Enrique. Fray Camilo Enrique en la Aurora de Chile, ¿no? En 1809, ante la Junta de Gobierno, don Juan Martínez de Rosa en Concepción proclamaba una asamblea constituyente. Y todos nuestros grandes próceres de la historia, ¿no? Desde luego Benjamín Vicuña Maquena, lo tuvieron frente a un pelotón de fusilamiento porque sacaba una revista que se llamaba Asamblea Constituyente, ¿no? Los Mata y los Gallos, Pedro León Gallo armó un ejército en Copiapó, se tomó Coquimbo, se tomó Copiapó, derrotó al ejército de Santiago en la batalla de los Loros en una gran revolución que se llamó Revolución Constituyente. O sea, esto es más viejo que el hilo negro. Y en favor de la constituyente estuvieron Arturo Alessandri Palma en 1924, Carlos Ibáñez del Campo, Pedro Aguirre Cerda, desde luego la República de Groves, desde luego González Videla, Juan Antonio Ríos, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende. Todos propiciaron una asamblea constituyente y la ley rica bloqueó eso, no lo permitió hasta que nos dieron el golpe el 73. Pero después, en la lucha contra Pinochet, todos los sectores que nos organizamos contra Pinochet, desde la Democracia Cristiana, Jaime Castillo Velasco, Eduardo Frei Montalva, hasta el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el MIR, PS, PC, PPD,
todos, sin ninguna excepción, nos comprometimos a que sale Pinochet y hacemos asamblea constituyente. Esto, como te digo, está en el acervo cultural de los chilenos. No es que tú seas de izquierda o de derecha. Tú tienes que entender que para salir de esta crisis tienes que preguntarle la opinión a todas y a todos y no excluir a nadie. Y el único organismo que te permite eso es la Asamblea Constituyente. ¿Y por qué el miedo? Ahí está el punto. Esa es la pregunta del millón de un buen periodista. El miedo es que todo lo que tenemos hoy día, ni tú, ni yo, ni nuestros televidentes lo resolvieron. Todo ha sido impuesto. A ustedes, televidentes, no les preguntaron el sistema FP, no les preguntaron el sistema de educación, no les preguntaron el sistema de salud, no les preguntaron los tributos que están pagando. Cuando se llevaron el cobre chileno, que era 100% del Estado, y hoy día es 28% del Estado, 72% de mano extranjera, ese traspaso del cobre, nuestra principal riqueza, a mano extranjera se hizo sin el conocimiento, sin el consentimiento de la opinión pública. Es un hecho violento, es una minoría que le impone el saqueo de nuestra principal riqueza para beneficio del capitalismo transnacional. Cuando las empresas de AFP se llevan 280.000 millones de dólares, casi todo el Producto Interno Bruto de Chile, todos los años, para que lo usen especulativamente los bancos extranjeros, la Reserva Federal de los Estados Unidos, ese es un robo a la ciudadanía. Involuntariamente la ciudadanía tiene que entregar ese dinero sin que haya sido consultada. Entonces la Asamblea Constituyente permite que la ciudadanía opine y resuelva. Y eso no lo va a permitir la élite rica, Lux, Angelini, Paulman, los dueños de las empresas del cobre, los dueños del capital financiero de la AFP y sobre todo la cúpula parlamentaria. Porque la cúpula parlamentaria es la más privilegiada de Chile. Usted es diputado, por el solo hecho de ser diputado pasa a ser parte del 1% más rico de Chile. Gana 9 millones de pesos el diputado más una serie de granjería. El senador gana 16 millones de pesos. Y el presidente del Senado, estimadas y estimados televidentes, gana 32 millones de pesos mensuales. Entonces, ese señor, el presidente del Senado, nos comunicó a las 3 de la mañana del 15 de noviembre pasado de que nosotros teníamos que ir a un plebiscito el día 26 de abril, de que nos iban a preguntar en la papeleta 1 si queríamos cambiar la Constitución y en la papeleta 2 si queríamos una convención mixta, una convención constitucional. Yo le pregunto a esa señora aquí, a quien conozco mucho y respeto, ¿por qué nos da a optar él la forma de cambiar la Constitución? Si nosotros, el pueblo chileno, salió a las calles y tiene una claridad absoluta. La gran mayoría de los chilenos desde hace 200 años queremos una asamblea constituyente porque ahí nos respetamos todos. En la constituyente el pueblo se hace respetar. Entonces la pregunta es al presidente del Senado, al senador por Santiago, al senador por Talca, al diputado de Talca. ¿Por qué ustedes nos ponen en la papeleta 2 la opción convención mixta o convención constitucional, sabiendo que ninguna de las dos herramientas sirve para un carajo? O sea, no permite ni cambiar la Constitución, ni modificar el sistema económico, ni modificar los privilegios militares, ni modificar vuestros privilegios, señores diputados, ni modificar el monopolio sobre la economía chilena. Es decir, nos dicen en la papeleta 1, ¿quiere cambiar la Constitución? Sí, apruebo. Claro. Qué rico, suena bien, ¿verdad? Pero en la papeleta 2 nos cortan las manos, nos cortan los pies, nos ponen una venda y nos obligan a escoger lo que ellos quieren. Entonces, nuestra opinión es que ninguna de estas dos opciones que están en la papeleta 2 sirve para cambiar la Constitución en un sentido democrático. No sirve para recuperar la riqueza que hoy día le estamos regalando al extranjero, ni para hacer más digna a nuestras mujeres, a nuestros ancianos, a nuestros mapuches, a nuestros pueblos originarios. No permite democratizar Chile ni la convención mixta ni la convención constitucional. Y para eso yo les pido, estimados televidentes, que lean la ley 21.200, donde se dice cuáles son las atribuciones de la convención mixta y la convención constitucional. No sé por qué no se la han leído. Porque se la han escondido, porque los medios de prensa de Santiago no quieren hablar de la ley, porque si el pueblo conociera la ley, que la proclamó Piñera en público, se daría cuenta que no tienen nada que ver, ni la convención mixta, ni la convención constitucional, que están en la papeleta 2, nada que ver con la Asamblea Constituyente. Por lo tanto, Álvaro, nosotros, cuando lleguemos a votar en la papeleta 2, la vamos a poner con letras manuscritas ahí, Asamblea Constituyente, y vamos a hacer la cruz en la Asamblea Constituyente. Porque la convención mixta y la convención constitucional que nos están ofreciendo la cúpula privilegiada de Santiago
no tienen nada que ver con las ansias de libertad, de democracia, de participación que expresaron millones y millones de chilenas y chilenos a lo largo de todo el país. Gustavo, para ir finalizando esta conversación, mira, para mostrar un botón todos los mensajes y cosas que nos han llegado también a nuestro matinal. Solo voy a leer uno, disculpando, señor director, por la patudez. Dice: felicitaciones Enfoque AM por el invitado de lujo que hoy tienen, don Gustavo Russo Iñartu, de larga trayectoria política y social, defensor de los derechos humanos y de hace tiempo trabajando porque se logre una asamblea constituyente en donde Chile pueda volver a tener el poder constituyente originario. Ese es uno de los tantos mensajes que, yo agradezco ha llegado. Esas conceptuosas palabras, pero quiero decir que somos muchos, que esto no lo inventó ninguno de nosotros, esto lleva 200 años de historia. Si tú me aprietas un poquito más, esto, ¿sabes quién lo inventó? ¿Quién lo inventó? Michimalonco, Lautaro, Pelantaro. Michimalonco, que quemó Santiago. Claro, por eso, porque se rebelaron contra la ocupación extranjera. Lautaro derrotó 2 veces al ejército español, Pelantaro destruyó el ejército español y se hicieron respetar porque dijeron: aquí mandamos nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tú, nosotros, televidentes de este canal. Aquí mandamos nosotros. Aquí en Constitución mandamos los de Constitución, en la región del Maule mandamos los del Maule, en Chile mandamos nosotros. Pero hagámonos respetar, porque en realidad el mando lo tiene Wall Street, lo tiene la cúpula militar. Hay un puñado, no son más de 15 personas los dueños de Chile y están muy lejos de la política. Los partidos políticos hablan como que si tuvieran una gran capacidad de decisión. Mentira. Ellos operan sobre la base de lo que un poder fáctico extranjero les ordena hacer. Y claro, Chile es muy rico, por lo tanto las migajas dan para ciertos privilegios, un grupo de generales con sueldos privilegiados, con pensiones privilegiadas, un grupo de parlamentarios privilegiados. Pero el 80% de los chilenos no tiene esos privilegios. Gustavo. Y ese 80% hay que escucharlo y ese 80% tiene que saber ponerse de acuerdo y el único lugar pacífico, ordenado, es la Asamblea Constituyente. Perfecto. ¿Gustavo va a estar hoy día en algún lugar? Sí, tenemos, aprovecho de invitar... Brevemente, porque el tiempo no... Tenemos una actividad en Linares, mañana viernes, en la tarde a las 7, y una actividad en Cauquenes el sábado, en la tarde. Ahí las agrupaciones sociales de Linares y Cauquenes están convocando y yo les invito a los televidentes de este programa a que sigan en streaming, hay transmisiones en directo. Y por cierto, agradecer a la agrupación Cabildo Maucho de Constitución, que nos invitó a una magnífica discusión que tuvimos anoche de 4 horas, porque la gente preguntaba. Curiosamente que este es el segundo nombre de esta ciudad, porque antiguamente se llamaba Villanueva de Bilbao de Gardoqui, que cambió su nombre a Constitución por la Constitución de 1828, así que tan lejos no estamos. Gustavo, es muy breve el tiempo, te dejamos cordialmente invitado. Cuando estés en la región del Maule, date una vuelta para seguir analizando este tema que es de mucha importancia. Muchas gracias a ti y gracias a los televidentes que nos escucharon. Perfecto.